Dale. Perfecto. Bueno, después de todas las vicisitudes, no sé si se usa esta palabra, estamos de vuelta con Ale y con el CUM acá charlando. Ayer ya lo habíamos presentado a Ale, pero bueno, otra pequeña presentación. Es licenciado de Educación Física, ha trabajado muchísimo tiempo con selecciones de base, fue campeón del mundo con la selección sub-23 de Argentina. Actualmente está trabajando en River Plate, equipo que juega la Liga Nacional y que juega la División de Honor en Argentina. Trabaja con el beach volley. Creo que es un especialista en preparación física a distancia, que es una cosa que le vamos a preguntar ahora. Así que nada, estamos con Ale. Gracias, Ale, por estar con nosotros. No, Gracias, gracias, Q, por estar gracias, acompañando. gracias a todos, gracias a ustedes. Y bueno, si hay alguno que por ahí escucha y le sirve lo que decimos, bienvenido sea. Siempre aprendemos mucho de los demás, así que el intercambio siempre es valorado y bueno, es importante. Así que bueno, acá estamos, sí, como comentaba, con mucha actividad, mucho trabajo, porque se para poco, la Liga Argentina termina muy cerca del inicio de DH. Y bueno, nosotros terminamos la primera semana de marzo y ya estamos arrancando el metro y ahí hubo que dejar algunos días libres a los jugadores y algunos chicos que se incorporaron ahora y también los jugadores nuevos, algunos que no han llegado todavía. Así que bueno, con todo eso, trabajando y tratando de tener el equipo otra vez en competencia. ¿Eh? Ya que sos un especialista en primera edad, o sea, en jugadores jóvenes. ¿Por qué crees que es importante la preparación física? O sea, has estado como operador físico de selecciones menores y juveniles durante muchos años. ¿Por qué crees que es importante empezar joven a hacer el desarrollo físico de un jugador? Mira, yo estoy convencido que la preparación física tiene que, digamos, los contenidos del desarrollo de la condición tienen que estar presentes desde el día cero. Hay un montón de contenidos, al principio puede ser más general y después atender a los requerimientos propios del deporte, sobre todo la incidencia de lesión en el hombro, en la región lumbar, en la rodilla, los esguinces de tobillo, que son muy comunes, y que con algunos estímulos de fuerza, fundamentalmente, creo que podemos acompañar muchísimo el entrenamiento técnico para que haya un buen rango de movimiento, para que haya buen control en el movimiento y que en definitiva eso permita que el voleibol sea más exitoso y fundamentalmente que pueda, digamos, mantener ese nivel de rendimiento, ¿sí? Y lo que decíamos ayer, en otros deportes esto no se discute, ¿no? Es como que vos vas a una clase de gimnasia rítmica o de artes marciales y la preparación física está incluida en el combo. No es que te dicen, bueno, ahora tenés el físico y después tenés vóley. Bueno, primero es vóley físico. No, no, está incluido. Puede ir antes o después. El trabajo de condición va siempre, no se negocia y es parte del proceso. Entonces yo creo que el combo funciona y no porque lo digo yo, sino porque está la biografía, sobre todo en el ámbito infantil o juvenil, ¿no? Hay uno o dos referentes, en el caso de Feigenbaum, que bueno, él habla, ¿no?, de esta situación. Los chicos el preadolescente que inicia el trabajo de condición física, no solo que tiene mejor desarrollo cognitivo, sino que va a tener una mayor adherencia al programa con una menor incidencia de lesión a largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que el entrenador, la entrenadora, tiene que ser consciente de eso y si no lo puede llevar a cabo, hay que desarrollar a un joven, a un profe, que quiera hacer el rol de preparador para llevarlo adelante. Y bueno, con equipos de alto rango ni hablar, ustedes lo saben mejor que yo siempre en los cursos digo, los mejores equipos del mundo todos tienen preparador. Entonces, si uno quiere desarrollar mejor cualquier instancia de competencia, el profe tiene que estar. Después está el cómo y bueno, las diferentes
corrientes, ¿no? De la preparación o lo que uno puede llevar, pero tiene que estar la figura y hay que desarrollar, para mí, fundamentalmente la fuerza. Digo esto porque también hay, en algunos lugares se pretende trabajar más la resistencia o más la velocidad, o pura y exclusivamente algunos circuitos coordinativos, o algunas cuestiones vinculadas a la movilidad. Yo creo que eso puede ser parte, pero poco a poco hay que acostumbrarlos al trabajo de fuerza, ¿no? Que podrá ser con el peso del cuerpo, pero tienen que sentir el estímulo de trabajar, ¿no? Eh, bueno, creo que Vos me crees excedí. que, o sea, vos, por lo que estoy escuchando y por lo que entiendo, crees que la fuerza es la cualidad física más importante a desarrollar y a partir de la fuerza uno puede tener indirectamente mejoras en otras cualidades físicas. Y sí, mirá, yo me fui de la selección en el 2019. Después, Pablito Añón, que estaba en Ciudad, hablamos y fui a trabajar con él con las inferiores y justo fue el año que él estaba con la mayor femenina, que fue Juego Olímpico, así que prácticamente un mes y medio, 2 meses que él no estuvo, estuve con DH y con todo el vóley masculino de Ciudad. Tira B, agarraba los sub-12, sub-13. Él había empezado ya hace un tiempo a involucrar a los chiquitos, pero como estaba solo, no lo hacían tanto. Y yo empecé a trabajar con los sub-12, que eran los mini y algunos sub-13. Y cuando logré que me prestaran atención, porque eran muy dispersos, empecé con estímulos de 15, 20 minutos, circuito de fuerza de, no sé, 6 ejercicios, 9 ejercicios, que los dirigía yo. No era un circuito en un pizarrón, sino que los dirigía yo, 20 minutos, no me daba para más el tiempo. Pará, Eh, pará, pará, porque esto es importante, o sea, esto es lo claro, que venía después. Si vos claro, tuvieras que darle un tip a una persona que arranca con un grupo de chicos de 12 años, ¿no? claro. ¿Qué es lo que harías? Dos o tres cosas simples. Y la conducción es fundamental, hay que ser medio sargento para que no, sobre todo si van al gimnasio. Yo en ese momento los sacaba del gimnasio y trabajaba en las gradas de Muni, trabajaba en el escenario, trabajaba en los bosques, porque hacía la mecánica de carrera de velocidad y los desplazamientos en la parte final, pero hacía todo trabajo con el propio peso del cuerpo, como decirte, sentadilla con el propio peso del cuerpo, camino con mano, push-up, después los cangrejos, después las planchas, y a poquito ir construyendo algún salto, y después hacíamos las progresiones de carrera en las escaleras, y los saltos con un pie, y los fui enganchando con eso, ponele, no sé, 6 semanas. Llegó un punto que, como eso ya estaba funcionando bien y que trabajaban primero, era una conducción, digamos, totalmente, eh, digamos, muy dirigida, ¿no? No era un circuito, sino que yo les iba marcando los ejercicios, todos juntos hacían lo mismo. Y cuando el grupo empezó a responder desde la disciplina, ahí los metí en el gimnasio. Teníamos un gimnasio chico y siempre compartían el espacio con el grupo, algún grupo más grande. Entonces, cuando los metí al gimnasio, ya empecé con los planes en la pizarra. Yo tenía un plan bien de principiante y les agrupaba los ejercicios en tres. Entonces, era un ejercicio de tren inferior, uno de núcleo, uno de tren superior. Simple. Y de hacer la sentadilla con el propio peso del cuerpo, con una bandita circular, a la sentadilla copa con 10 kilos, cuando me descuidé, la hacían con 20, la hacían con 25, entonces ya les tuve que enseñar a que hay que saber agacharse y agarrar el peso, entonces ya empezamos con alguna caminata y empezamos con la tracción. Y cuando me di cuenta ya estaban potenciados y querían cada vez más. Entonces eran los primeros estímulos de 20 minutos que pasaron a media hora. Empecé con 2 circuitos de 6, me quedé corto, 2 circuitos de 4, pasé a 3 circuitos y después llegué a 4, pero ya, y te digo, sub 13. Por eso ahí yo creo que, y que está en la biografía, ¿no? El tema clave es la capacitación del profe. No lo digo en este caso por mí, sino en general, sobre todo cuando va la sobrecarga, porque siempre está el no experto, ¿no? El entrenador no experto, el padre
un experto, que te dice, no, pero con los kilos el riesgo de lesión es más alto, y no, porque los trabajos publicados de los que hacen halterofilia tienen menos incidencia de lesiones que todos los deportes. O sea, para que se te lesione un pibe haciendo pesa con un entrenador que sabe, es muy difícil. O sea, hay más riesgo de lesión en vóley con un esguince que un pibe que hace pesa con un pesita. Entonces ahí es clave el rol del profe que tiene que saber para que no se te lesionen haciendo pesas. En el vóley se te pueden lesionar, pero haciendo pesas no. Entonces, el tema de la seguridad, ¿viste? De saber agacharse, saber cómo O agarrar sea las que barras, cómo agarrar los discos. el ejercicio no te hace mal, o sea, no es el ejercicio el que te lesiona, sino Claro. el realizar mal el ejercicio. Claro, porque, viste, vos te encontrás, como siempre, te encontrás con chicos que algunos tienen un desarrollo motor con más experiencia, con más riqueza, y otros menos. Y sumado a la fase de crecimiento, están acortados, están muy inhibidos, entonces están descoordinados, entonces hay ejercicios que lo hacen con rangos incompletos, con mucha compensación, entonces ahí tenés que corregir, entonces tenés que estar atento, porque decís, bueno, es una sentadilla copa, pero si no la corregís, viste, te bajan los codos, no tienen buena postura, entonces yo creo que ahí vos podés incorporar un joven, viste, para que haga la preparación o la pueda hacer el entrenador, pero se tiene que preparar, viste, porque si no, el chico aprende con mucho hábito lesivo, con mucho inconveniente. Y es un poco el problema de los clubes, ¿no? Yo lo hablo mucho en las charlas, donde, bueno, a veces el presupuesto va mucho a la primera, al equipo principal, y en el mini va poquitito, entonces hay poco recurso, hay poco dinero y se le paga poco al que está abajo. Entonces, ese es el que menos experiencia tiene. Y con los chicos tiene que saber, digamos, tiene que haber uno que sepa, ¿no? Para llevar adelante, porque tienen que aprender bien. Y que no es mucho, digamos, un profe que está trabajando en gimnasio y que aprende las técnicas de los ejercicios, trabajando con los chicos, ideal. Pero bueno, hay que adaptarse a los chicos, ¿no? Porque son 12 15 ¿viste? Los grupos de vóley son grandes y te pegan una piña, porque vienen y que hablan y que hablan entre ellos, y son chicos, ¿viste? Y ni hablar cuando los evaluás. Yo siempre los evaluaba en algo, entonces, bueno, el nivel de competencia es altísimo y se matan por hacer la evaluación. ¿Qué tipo de Eh, evaluaciones hacías? Mira, yo ¿Cuál sería tu consejo? O sea, por lo que entendí hasta ahora de lo que estamos charlando es la cualidad física a trabajar es la fuerza. claro, El profe que está a cargo de los chicos debe entender, no debe ser un neonato que no entiende tampoco de qué se claro. trata, debe tener algún tipo de conocimiento y que es importante hacer algún tipo de evaluación. ¿Cuál sería tu recomendación de evaluación para este grupo sub 2 y sub 13? Mira, con estos chicos que recién están empezando a entrenar, yo soy muy partícipe siempre de alguna probita funcional, porque te sorprendés del recorrido, ¿viste? Vos le tomás la sentadilla de arranque con el protocolo FMS, que es como test, no como ejercicio, que es bien estricto para buscar compensaciones, y tenés muy pocos que hagan tres, muy pocos, ¿viste? Y los que te hacen tres es porque tienen mucha laxitud articular, ¿viste? Te bajan mucho, pero porque son laxos, pero pierden el control lumbar, van al valgo con alguna rodilla, tienen el pie prono, no bajan armado como un pesista. Entonces ahí te das cuenta de los déficits. Y ni hablar todos los uno y todos los 2 que hay. Es decir, para el que no conoce el protocolo del FMS, se evalúa del 0 al 3 y el 3 es el rango completo, pues tenés rango y control. El 2 es cuando tenés un recorrido parcial, asistido, ¿viste? Cuando le pones algo a los terrenos. Y el uno cuando no podés tocar con la rodilla, con el glúteo, los talones, y cuando las manos te quedan muy por adelante. O sea que vos encontrás acortamientos bestiales. Entonces, para mí es importante porque, claro, ¿viste? Van al gol, empiezan a saltar, empiezan a atacar y es cuestión de tiempo que le empieza a doler el hombro y la cintura o la rodilla por este déficit, ¿viste? Porque también los chicos de ahora son menos activos que los de antes, tienen menos juego libre, menos tiempo en el club. Entonces también tienen otras destrezas, otras habilidades. Entonces yo creo que
evaluar un poquito la parte funcional, como puede ser la sentadilla de arranque, un push-up para ver qué tan estable está el núcleo, y ahí también te das cuenta que tienen que trabajar muchísimo porque levantan siempre primero los hombros y la cadera abajo, y después puedes tomar el salto, puede ser el horizontal o el vertical, y con eso avanzás. Después el propio ejercicio para mí es parte de la evaluación. Antes hacía copa con 10 y ahora la hace bien con 20, ya está. Esa es la evaluación. En esas edades no hay tecnología, no hay nada, porque también, viste, hoy hay un mensaje que si vos no tenés tecnología no podés trabajar. Y hay un Mm. montón de déficit. Entonces, una vez ve la entrada en calor de los equipos o el trabajo, ni hablar lo que se sube a veces en las redes, y ves mucha tecnología, pero a veces para un solo jugador. ¿Cómo hacer con un equipo de vóley? Yo tengo un encoder, ponele, que lo uso en River con los pibes. Tengo dos encoders. Pero digamos, uso uno o dos para un solo ejercicio y que ya lo manejan los jugadores, ni yo lo manejo, porque si no pierdo la sesión. Entonces, hay toda una cosa que si no tenés la tecnología no puedes trabajar. Y con los chicos, cero necesitas, cero, no necesitas nada. Digamos que hoy por hoy hay mucha fantasía con el tema de la tecnología. Uno cree que Claro. trabajar con un encoder o trabajar con una plataforma de salto es una cosa normal, que todos los equipos de alto rendimiento o todos los equipos del mundo lo tienen y en realidad no lo es. Y además es difícil ordenar la sesión para que tenga sentido trabajar con un encoder o para que tenga sentido trabajar con otro tipo de tecnología. Por eso Claro. digo que vos podés tomar una evaluación, como estás explicando, sin tener tecnología, simplemente filmando quizás con un teléfono o Sí, simplemente totalmente. poniendo el nombre del chico y viendo dónde tiene el déficit. Tiene el déficit en los hombros, tiene el déficit en el core, en el núcleo, tiene el déficit en la rodilla, tiene algo. O sea, vos podés escribir el problema que tiene el chico. Así es. ¿Cómo, si vos tuvieras que hacerlo prácticamente, o sea, contanos en 2, 3 minutos si tenés que hacer el orden, ¿cómo lo llevarías a la práctica o cómo lo llevas a la práctica? Y yo, mira, con los más chiquitos hago eso, hago la sentadilla de arranque, movilidad de hombro y push-up, porque también lleva tiempo evaluar. Entonces, viste, tampoco podés estar evaluando todo el tiempo. Ahora, con los grandes River hago todo el protocolo, ahora empiezo a hacer las antropometría, y después, bueno, siempre usás algo de tecnología, más el control de carga. Yo no tengo el Team Bert, viste, tengo 4 Bert, ahora tengo 3, porque uno se lo di a una de las chicas del beach. Entonces siempre sigo a 3 posiciones. Pero bueno, termina de entrenar, pasar los datos, vas viendo, hablas con el entrenador. Es mucho trabajo, pero digo, con chiquitos yo creo que tomarle la sentadilla de arranque, movilidad de hombros, el push-up, por ahí algún chequeo, si te gusta el tema, podés chequear cadena posterior y anterior de tren inferior, o movilidad de tobillo como algo extra. Y después el salto, y con eso me parece que para empezar, pero recontra alcanza. Aparte ya tenés un montón de información y eso mismo ya te sirve para el circuito que vos hagas con los chicos. Porque te digo, yo en ciudad, digamos, fue en el año 2000, yo en ciudad estuve con Pablo cuando se abrió la pandemia, creo que fue 2021, todo 2021 y me fui en el 2022. Yo trabajaba en el salón, ahí donde tienen las copas, trabajaba en las escaleras, después lo fui metiendo en el gimnasio. Y algunos días que no había nadie en el gimnasio, los metía, como un tour, ¿viste? Pero mucho más de eso no se puede, ¿viste? Porque son muchos y porque siempre tenés una categoría atrás de otra, salvo que, bueno, digas, bueno, hago un día de evaluación general, entonces los evaluás, pero bueno, es algo extra. Podés tomar ¿Cada la cuánto, talla, pero me cada parece que con cuánto, eso, cada cuánto aconsejas evaluar en estas edades? mira, yo creo cada 3 meses hacer un control. Lo que pasa es que hay algunos ejercicios que los van mejorando todo el tiempo, son como los de fuerza, ¿viste? Es el tema de la sentadilla, ¿qué hacen con 10, con 15, con 20, 25 la sentadilla copa? Ya les cuesta más levantar la kettlebell o la mancuerna para ponérsela acá y armarse, entonces de ahí a poner la barra acá es lo mismo. Entonces van rápido, ¿viste? Porque están con el empuje puberal y además están motivados. Yo creo que
cuando los chicos pueden ver a los grandes entrenar, eso está bueno. Nosotros nos pasa ahora acá en el club, me pasaba con la selección, que claro, vos tenés la selección menor que baja, digo baja porque, viste, entrenás en el Sí. DIM y bajás al gimnasio, viste, me quedé programado para eso. Bajan los pibes y ven entrenar a los grandes, y claro, es una motivación fantástica. Yo cuando estaba con los de base y veía poner a entrenar a la Pareto, que estaba ahí, viste, la multicampeona, campeona olímpica del mundo, la judoka, los sentaba a los pibes y digo, miren cómo entrena, cómo se cuida, cómo trabaja acá, como el otro. Y después cuando ven a la selección mayor que baja a hacer pesa, que levanta los kilos que levanta y los ejercicios que hace, es el mejor aprendizaje, porque todos se quieren parecer. Entonces es una buena vidriera. Y como para cerrar, ponele, lo- lo- todos los años que estuve en la selección a mí me sirvió, pues ponele, yo el primer curso de Isaac para hacer antropometría lo hice en el 2008, hacía el perfil restringido. Y entré a la selección y tomaba eso. Y en el 2012 me anoté en el curso con Francis Holloway, de primera. Francis, la verdad, de primera. Y claro, empecé a hacer antropometría, me empecé a entrenar y empecé a tener un montón de datos y empezaba a comparar. Entonces yo tenía los promedios de la selección mayor, la sub-23, de la juvenil, la menor. Entonces, venía un pibito de la menor que era punta, le decía, ¿vos sos punta? ¿Vos querés ser punta? Bueno, mira, estos son los puntas de la mayor, te faltan 10 kilos de músculo y eso es trabajo de pesa y tenés que aprender a comer. No hay mucho raro. Estos pibes levantan, no sé, 120 en la sentadilla completa y vos levantás 40. Entonces, cuando vos tengas eso, jugá. Entonces, como que ahí la evaluación te permite, viste, orientar mejor el trabajo, se los mostrá y es muy significativo, viste. Pero con los chicos yo creo que con dos o tres cosas muy simples funciona. Eh, nada. Bueno, Funciona y además el aprender a hacer el ejercicio es la primera ganancia de fuerza que tiene. claro, sí, 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 ahí Todo lo que sea lo coordinativo, tanto intra como es fundamental. intermuscular, Es es fundamental, sí, fundamental. sí, Eso es una parte importante. sí, Y lo llevo para el lado de, ahora también estás trabajando mucho con el beach volley. En el beach sí. volley, ¿también trabajás con edades infantos-juveniles o trabajás solo con mayores? Mira, trabajo con todo, trabajo con un montón. Tengo la pareja 2 masculina, que son los chicos de Tunuyán, que ahora están viajando para otra etapa del circuito sudamericano, no estuvieron ahora en Perú. Después estoy con la que podría ser la 3, o hoy puede ser rankeada la 3, que también son de Tunuyán. Con ellas entreno toda distancia y con ellos también. Y después acá en el CENAR, durante mucho tiempo, que es cuando empecé, bueno, acá entrenaba algunos juveniles, algunos mayores, algunos sub-23, eso los tenía presencial. Eh, y ahora estoy con algunos grupitos nuevos, pasa que estamos muy cerca de la competencia, empezamos a entrenar un poquito tarde, entonces hice las evaluaciones como para tener un dato. Pero sí, sí, también, siempre la misma impronta, tratar de evaluar para después chequear el progreso y para ordenar el ¿Cómo haces trabajo. cómo haces para entrenar a distancia? Mira, yo cuando lo primero que les pido, viste, es el tema del compromiso, porque yo necesito que cada vez que entrenan, o si entrenan, si van al gimnasio 3, 4 veces, que por lo menos 2 veces me hagan un feedback, viste, de cómo están, para yo poder planificar. Eh, Puedo armar un plan semanal, nunca armo un plan mensual, ¿no? Ni mucho menos. Y es más, con los que estoy más justito, voy armando plan a plan, ¿viste? Entrenan el lunes, el miércoles, el viernes, el lunes entrenan, me dicen cómo van. En general, cuando no los conozco o cuando quiero hacer un control un poquito más exhaustivo, les pido algún video. Entonces puedo controlar la velocidad, ¿viste? Pero bueno, digamos, lo que hago de base son las evaluaciones de función. Trato de hacer las pruebas que ellos puedan hacer en la casa y con eso tengo un parámetro, ¿viste? Que me ayuda con la prevención. Y después, bueno, todo lo que tengan a mano, si van al Nutri, está bueno porque me pasan los datos del antro, lo mismo, si hay que hacer algún estudio.
que tienen una molestia o aparece una lesión, bueno, lo mismo, el diagnóstico enseguida. Digamos, el trabajo que hacemos en el campo, en la presencial, lo hacemos a distancia, ¿viste? Eh, ¿Utilizás alguna aplicación o lo haces a través de Excel o alguna no, planilla? tengo un programa, que me hizo un chico, un programador, que programo todo ahí, tengo todo cargado ahí, los videos y la estructura de los planes, y voy armando ahí y mando todo por el celu y por ahí intercambio. Armo grupos y voy intercambiando por ahí. Y bueno, es una buena. Podría tener como una plataforma, pero bueno, también es como todo, ¿no? Hay que dedicarle mucho tiempo y si dedico mucho tiempo a eso, le dedicas menos tiempo al trabajo técnico, digamos. Eh, y tampoco es que quiero que sea un trabajo tan masivo, ¿viste? Busco tener grupos que valoren, ¿viste? La condición física, ¿viste? ¿Y cómo Así haces que. evaluaciones a distancia? ¿Podés hacer evaluaciones a distancia? No, no, por eso se filman ellos. Le digo, bueno, mira, Ah, filmate en estos ejercicios que yo te paso los videos, filmate, yo te los valoro. Entonces ahí tengo un perfil y después, bueno, si consigo antropometría, antropometría. Y después en algunos ejercicios con los demás entrenamientos hago algún control con la velocidad. No todo el tiempo, porque también es mucho tiempo, ¿viste? Si vos querés controlar toda la serie. Porque hay algunos que entrenan muy bien, ¿viste? Y que si vos le decís, filmate, todos los ejercicios se filman, pero después tenés que tener un montón de tiempo y, bueno, es imposible. Pero bueno, de esa manera vamos con los chicos de Beach, la verdad que muy bien, ¿viste? Porque son muy predispuestos y en general están acostumbrados a estar solos a veces. Entonces son muy disciplinados, ¿viste? Por ahí te toca alguno más vagoneta que otro, pero están muy predispuestos al trabajo y a veces ellos mismos entrenan solo pelota, ¿viste? Porque el entrenador no está o porque pasa algo y entrenan, no son grupos numerosos, entonces en eso son bastante aplicados. Entonces la parte física, ¿viste? Entrenan el lunes y el martes te dicen, ¿y mañana qué hago? Ya está, ¿viste? Entonces tenés que mandar el pasa, plan. pasa. Claro, sí, sí. No es normal encontrar jugadores así, pero bueno, pasa, pasa. Hay algunos Claro, que... sí, sí. Ale, no nos queda mucho tiempo. Ah, bueno. La verdad que yo por lo menos podría estar muchas horas escuchándote. Desde ya agradecerte por el tiempo y por la No, no, paciencia, a por ustedes todo lo que y pasó. Y antes de hacerte la última pregunta, te invito a que si tenés algo para publicar, si tenés algún curso para dar, si querés, la página de la asociación está a tu disposición, como está a disposición de todos los profes que tengan ganas de escribir algo, que tengan ganas de participar. Nuestra idea es seguir haciendo este tipo de vivos. Si todo va bien, el lunes que viene por ahí tenemos la suerte de tener a Castellani, a Daniel, pero bueno, charlando un rato. Y en realidad la última pregunta que te quería hacer es si, ¿cuál sería el consejo que le darías a un profe que empieza con esta pasión de ser preparador físico en el vóley? ¿Qué crees vos que es importante al principio para este profe? creo que es muy importante que vaya a ver trabajar, ¿viste? Que vaya a ver trabajar a varios profes, como para tener una idea de lo que pasa, cómo se trabaja en el ambiente, para hacerse una idea. Y después, bueno, en función de la capacidad y de los recursos propios que tenga, bueno, entender que uno, digamos, simple, ¿no? No hay que hacerse amigo de los jugadores, uno trabaja para el entrenador, hay que llevarse bien con la dirigencia, hay que ser estricto en algunas cuestiones. eh, y bueno, empezar a trabajar para buscar tener la mayor cantidad de jugadores, jugadoras, digamos, disponibles para entrenar y para competir. Bancarse las derrotas, que es duro, pero bueno, es parte del proceso y bueno, esta también, ustedes lo saben bien, es una actividad, es una profesión que cuando uno por ahí empieza a crecer, aparecen buenas ofertas,
pero bueno, no todas están vinculadas con la familia o tenés que estar solo, entonces también hay que estar preparado o dispuesto para hacerlo un tiempo, o estando en tu país, viajar mucho, porque los equipos viajan, y sí. Entonces, bueno, también aceptar esa situación es un trabajo que te demanda un poquito más que un trabajo normal de 9 a 5, ¿no? Ustedes lo Ah, saben muy bien. Entonces, bueno, es un camino que a veces no todos quieren recorrer todo el tiempo,